Bendito el Señor. Bueno, estaba chequeando lo que habíamos compartido el anterior domingo, ¿verdad? Hasta que llegue el día, y habíamos compartido que la condición normal del Hijo de Dios es en una permanente lucha, ¿cierto? A veces queremos vivir en una paz, en una taza de leche, como decimos normalmente, en agua de rosas, ¿cierto? Pero la vida del cristiano no es así. La vida del cristiano es una permanente lucha en la que nos sentimos en todo momento necesitando de nuestro Padre Celestial. Y eso quizás sea el propósito de nuestro Padre, de que no nos sintamos autónomos, de que no nos sintamos que no lo necesitamos, porque muchas veces y muy sutilmente Satanás nos quiere engañar, haciéndonos creer de que si estoy acomodado económicamente es suficiente. Es eso todo lo que yo quería lograr, de que económicamente esté cómodo. Y queridos hermanos, ese no es el objetivo de Dios. El Señor quiere que tampoco suframos por provisión, es verdad. Pero una vez, gracias al Señor, estamos cómodos en la provisión material, no perdamos de vista, queridos hermanos, que nuestro aspecto espiritual es lo imprescindible, lo que agrada al Señor, lo que Él está preocupado de cada uno de nosotros, de la salvación de sus hijos. Él nos bendice para que estemos bien aquí en la tierra, pero a pesar de eso luchamos, ¿verdad? No es nada fácil. En todo momento estamos luchando por nuestras vidas, por la vida de nuestra familia, por nuestros hijos. Aquel estrés, aquella preocupación por nuestros estudios, por nuestro trabajo, por la situación del mundo. ¿Qué pasará con las leyes, inclusive con la situación económica del mundo, de Bolivia, de Cochabamba? Si estoy queriendo emprender algo, algún negocio, alguna empresa, algún proyecto que me genere mejores ingresos. Queridos, es una fuente siempre de preocupaciones. Y el Señor permite que vivamos así. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos, queridos hermanos, que dependemos de Él y que debemos recurrir a Él. Que no todo lo que a nosotros nos parece correcto es lo que le parece correcto a Dios. En realidad, nos queremos acostumbrar a vivir a que Dios se adapte a lo que a mí me parece, cuando el Señor nos está enseñando para que seamos una iglesia madura, de que al parecer de Dios, a los proyectos de Dios, al propósito de Dios, es a quien yo me debo adaptar, ¿verdad? No basta haber aceptado y decir: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios, hermano, has dado un gran paso. Pero en esa alianza que has hecho, en ese pacto que has hecho con Dios, Dios también te está diciendo: ¿tú me aceptas como tu Señor? Si se dan cuenta, estamos diciendo: tú eres mi amo, yo soy tu esclavo. Tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, ¿verdad? Estamos declarando eso. Entonces, ¿cuándo se ha visto que el siervo es, o el esclavo es, el que pone el norte de los planes y de los proyectos? ¿Acaso no es el Señor? ¿Acaso no es el jefe, el rey, el que pone los proyectos y el que pone los propósitos y el que pone el norte, la dirección, los objetivos? Y nosotros somos siervos y nosotros somos sus esclavos porque hemos declarado eso. Pero muchas veces, queridos, nos rebelamos, quizás muchas veces de manera imperceptible. Es verdad, me ha pasado a mí muchas veces, no por mala fe lo hago, sino porque me parece bien, pero me salgo de aquel momento de consultarle al Señor si eso está bien, si ese es su propósito. Entonces, querido, la vida del cristiano no es una taza de leche, es una vida de permanente lucha. La gran noticia del Señor, ya habíamos terminado con esto el anterior domingo, es que tendremos victoria para la gloria de Dios. Amén. No importa la intensidad de la lucha que tengamos, si nosotros permanecemos en el Señor,
tenemos victoria asegurada, porque Cristo ya venció. Y si Cristo venció al mundo, dice, nosotros vamos a vencer al mundo. Gloria a Dios, queridos. Entonces, la prédica de esta mañana titula, para llegar a esa victoria, ¿cómo debe ser la intimidad de la iglesia en los últimos tiempos? La intimidad de la iglesia en los últimos tiempos. Queridos hermanos, dice la palabra del Señor en Salmos 84:10. Dice así: un solo día en tus atrios, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Estamos aprendiendo, queridos hermanos, de que nuestra manera de pensar tiene que cambiar de prioridades. Por eso, muchas veces, y lo vuelvo a compartir, no porque somos malos, no por una mala fe, no por buscar lo que está en contra de Dios, pero de manera sutil somos distraídos. De manera sutil somos desviados del verdadero camino que Dios quiere que caminemos. Y estamos aprendiendo para ser una iglesia madura, para ser una generación inconmovible, una generación que conozca el mensaje, las profecías del Señor, y no nos estén influenciando las noticias ni las dinámicas del mundo, sino como iglesia madura sabemos lo que va a pasar en los últimos tiempos y estamos preparados para que no entremos en estrés, para que no estemos preocupados, para que no estemos diciendo, ¿ya ahora qué hacemos? No, estamos preparándonos, creciendo para ser una iglesia madura y darnos cuentas, está pasando graves cosas en el mundo, ¿verdad? Quiere decir que pronto entonces nosotros con este crecimiento que estamos teniendo, dándonos cuenta de los eventos que se están dando, pronto viene mi novio. Aleluya. ¿Se dan cuenta? No nos preocupa, es más, nos alegra, nos llena de gozo. Y yo alguna noche me puse a pensar y decía, ¿cómo será tu venida, Señor? Dicen las nubes, ¿será que vendrás cuando aquí en Bolivia sea de día o de noche? Porque entiendo de que como Israel es su pueblo elegido, quizás dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Pero te decía yo, te veré de noche, te veré de día. ¿Cómo? ¿En qué hora vendrás a Israel o al mundo donde, claro, físicamente la tierra tiene noche y día, ¿verdad? Con respecto a la posición del sol. Pero era una pregunta inocente, ¿verdad? Ustedes han preguntado, ¿vendrá cuando aquí sea de día o de noche? No sé, pero una cosa más. Yo me ponía a pensar y lo hablamos muchas veces con mi esposa y decimos, oye, ¿y mi negocio? Oye, ¿y mis deudas, Señor? ¿Y mi casa? Y quizás haya gente que tiene tanta plata en el banco. ¿Qué va a hacer de eso? Porque vamos a dejar todo. ¿Y mis hijos? O sea, Señor, y el Señor me dice, no te imaginas la gloria, la presencia mía en tu vida cuando yo venga para que te estés preocupando de cosas del mundo. No te imaginas la intensidad de amor que vas a sentir en tu corazón para que te estés preocupando qué va a pasar con tus deudas. Es decir, tu acreedor ojalá vaya al cielo también. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios va a ser tan grande, la transformación en nuestros cuerpos, la transformación en nuestra alma, en nuestro espíritu, va a ser de tal dimensión gloriosa, celestial, queridos,
que qué importa dejar todas estas paredes y todas estas cosas que las consideramos. Quizás tienes un auto o un carro ahí afuera estacionado que te gusta mucho. Quizás vives en una casa, en un departamento que te ha costado tanto hacerla o te ha costado tanto comprarla, fruto de mucho esfuerzo, de mucho ahorro. Quizás todavía debes, estás pagando. Quizás has trabajado tanto para llegar donde estás en tu trabajo, pero el Señor nos dice: el amor que vas a sentir en aquel momento cuando yo aparezca en las nubes y tú subas a mí, querido, vas a olvidar todo lo de este mundo y tu mirada estará en las nubes, en el Señor de señores, en el Rey de reyes, porque ese es tu lugar, no aquí. Aleluya. Bendito es el Padre. No va a caber un pequeño espacio en nuestro corazón que nos permita preocuparnos. Wow, ¿y quién pagará mi deuda ahora? Nada. Va a ser tan maravilloso, queridos. Entonces, por eso dice: un solo día en tus atrios, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser, dice, escuchen esto, el salmista dice: prefiero ser un portero en la casa de mi Dios. Consideran al portero como el trabajador más bajo en esta interpretación. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Se dan cuenta? Querida iglesia, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Nuestros objetivos, nuestros propósitos, nuestra meta, nuestros logros tienen que estar direccionados en querer pasar por lo menos un día en la presencia de Dios. No en qué estamos construyendo acá. ¿Es importante lo que estamos haciendo acá? ¿Es importante? Sí. Yo no digo que dejes tu casa, te vayas al campo. Yo no digo que te olvides de lo que tienes que hacer como profesional, como estudiante. No, tenemos que seguir viviendo normalmente, pero el objetivo principal de mi vida no es aquí en la tierra. Es estar con mi Señor Jesucristo cuando vengan las nubes, celebrar las bodas del Cordero y volver acá victoriosos a reinar 1000 años. Luego el trono blanco, ¿verdad? Y si hemos subido a las nubes y hemos venido a reinar con Cristo, el trono blanco no nos preocupa. No nos preocupa porque ya el examen hemos pasado. Ya estamos viviendo con cuerpos gloriosos. El trono blanco es para aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y después del trono blanco, queridos, la nueva Jerusalén baja a la tierra para vivir una vida de intimidad de Dios con el hombre. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Queridos, habían 2 versículos maravillosos que los venimos sellando en nuestro corazón, en nuestra memoria, ¿verdad? Salmos 27:4, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Salmos 27:4? Dice: lo único que le pido al Señor. Esa es la manera de pensar que debemos tener, queridos. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en otros lugares. Aunque sea, hazme portero, Señor, de la casa de Dios. Hazme portero. Solo eso quiero ser, que estar viviendo en mansiones aquí en la tierra. Y dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Queridos, esos son nuestros verdaderos objetivos. Esos son nuestros verdaderos propósitos. Una iglesia madura, una generación inconmovible debe tener estos objetivos delante de su vida. Son los principales objetivos. Y estamos creciendo, queridos, ¿verdad? Habíamos hablado también en Filipenses 3, 8 y 9, dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. No vale nada, querido.
Somos dueños de mansiones, somos dueños de carros de último modelo, somos dueños de cosas que consideramos muy valiosas aquí en la tierra. Somos dueños de algo, queridos, o de un lote, de 3 lotes, de 10 lotes. No interesa, dice, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo. El bien supremo. Queridos, conocer a Cristo es un bien. Es tener algo que vale mucho. Entonces dice, a eso le concedo valor, a conocer a Cristo, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura. No me pesa haberlo perdido, lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo debemos cambiar objetivos, queridos? Y el inicio de la parte A del verso 9 dice, y llegar a ser uno con Él. Aleluya. Y encontrarme unido a Él, no con justicia propia, ¿verdad? No porque dependa de mí, sino porque Cristo va a gobernar mi vida. Yo dependo de Cristo y viviré por Cristo. Viviré para Cristo y viviré con Cristo la eternidad. Amén. Entonces, queridos hermanos, este es un plan inicial de Dios en la vida del ser humano. La intimidad de la iglesia, la intimidad de su creación de Dios en el inicio fue así. La intimidad con Dios, queridos, es mucho más que un tiempo. No es que no sea importante, pero la intimidad con Dios es más que un tiempo de oración. Es más que los días de ayuno y oración que le estamos dedicando. Es más que leer su palabra. Es más que compartir las oraciones a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, 6 de la tarde, 12 de la medianoche. La intimidad con el Señor va mucho más que eso. Esas son solo etapas de la intimidad con Dios. La verdadera intimidad con Dios, queridos, es tener la esperanza de vivir la eternidad agarrados de la mano de nuestro Señor. Esa es la verdadera intimidad. La verdadera intimidad es de que Dios esté visiblemente, sensiblemente al lado de nosotros. Y ese es su plan, ese fue su plan de creación. El pecado arruinó todo, pero pronto viene a renovarse, a transformarse aquel plan original en la que vamos a vivir con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, agarrados de la mano, como hijos con su papá. Físicamente, querido, físicamente voy a poder agarrar la mano de Dios, de Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Voy a poder conversar con Él cara a cara como lo hacemos nosotros. Ese es el plan original de Dios. Dios quiere tener ese tipo de intimidad con nosotros. Dios quiere vivir con nosotros. Dios quiere que oremos, que ayunemos, que conozcamos su palabra, que sirvamos en su obra aquí en la tierra, para que permanezcamos con Él agarrados de la mano. Esa es la verdadera intimidad, queridos. Entonces, la naturaleza de Dios es que todo lo que viene de su persona es bueno y agradable. Y Él anhela, queridos, Él creó todo bueno y agradable, lo dice su palabra. Y Él anhela compartirlo con nosotros, sus hijos, en una eterna amistad. ¿Te das cuenta lo amoroso que es Dios? ¿Te das cuenta que Él quiere darnos lo que ha creado? Queridos, Él anhela compartirlo con sus hijos para tener una amistad, una comunión y que permanezcamos delante de su presencia, limpios, puros, sin temor. Solo el pecado podría habernos alejado de la hermosura de su santidad. Y eso es lo que estamos, por eso ahora, aprendiendo como iglesia madura.
Estamos dándonos cuenta que nuestro principal objetivo es vivir un día en los atrios del Señor. Es el anhelo más grande, es vivir todos los días de mi vida en la presencia del Señor. Nada tiene más valor que mi Señor Jesucristo, es mi bien supremo. Queridos, esos son los verdaderos objetivos de cada uno de nosotros como hijos de Dios. No nos dejemos distraer por el mundo. No, hay cosas maravillosas que el Señor está preparando para nosotros. Y aquella intimidad que Dios vivió con Adán y Eva, queridos, les voy a leer aquí una parte. Les explico. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Escuchen esto. Y oyeron, está hablando de Adán y Eva. Habían cometido recién el pecado. Y dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Querido, esa imagen de que Dios se pasea por el huerto es lo que quiero que visibilices, que lo mires a Dios paseándose por acá, junto a nosotros, ¿verdad? Al aire del día, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Queridos, no vamos a predicar sobre el pecado y qué pasó en ese momento. Lo que quiero ponerte el mensaje es de que Dios, en aquel plan original de la creación, Dios vivió con nosotros paseándose en el huerto junto a nosotros. Y ese es el plan que Dios quiere que vivamos. Queridos, el pecado es lo único que nos separa de Dios. Como generación inconmovible, como iglesia adulta, como iglesia madura, tenemos que tener discernimiento para vivir en santidad. Si eso es lo único que nos separa de Dios, tengamos cuidado de no caer en lo que me separa de Dios, para que yo viva el plan original de Dios, porque estoy viendo que es maravilloso. ¿Se dan cuenta? Fuimos destinados, queridos, para habitar y caminar por siempre por Dios. Esa es la predestinación. Muchos predican sobre la predestinación, ¿verdad? La predestinación es de que nosotros hemos nacido, estamos viviendo en esta tierra. Somos una generación inconmovible. Somos una generación que crecemos. ¿Para qué? ¿Para qué, queridos? Para caminar por siempre con Dios. Porque hemos sido predestinados a vivir eternamente al lado de Dios. Solo que Satanás nos quiere arrebatar. Queridos, no nos dejemos. Tengamos ese discernimiento de que no es el camino verdadero. Parece el camino más cómodo, porque Satanás es tan mentiroso, tan tramposo, que nos pone manjares. Lo que hizo con Jesús, queridos, lo levantó ahí sobre el templo y le dijo, ves, todos estos reinos serán tuyos. La ambición del hombre, querido, es grande. Es grande, quiere muchas cosas. Todos aquí seguramente quisiéramos tener en nuestra cuenta de banco 5 millones de dólares. ¿Quién no quisiera tener eso? Y alguien puede decirte, hermanita Nora, ¿quieres tener 5 millones? Solo necesitas arrodillarte y alabarme, dice Satanás. Y nos atrae. Quizás no sea esa la debilidad de mi hermana. Quizás la debilidad de mi hermana Adriana sea otra. Y te van a tentar con esa debilidad, hermana. Y te van a decir, mira, lo puedes obtener. Lo puedes obtener. Pero me tienes que adorar. Y eso fue lo que quisieron hacer con Jesús. Pero Jesús era una generación inconmovible. Jesús era maduro espiritualmente. Y no fue engañado por Satanás. Dice la palabra que después de esa serie de tentaciones, Satanás se retiró de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos lograr con Satanás. Que nos tiente,
que ponga delante de nosotros lo que pareciera muy atractivo y beneficioso. Pero vamos a tener discernimiento. ¿Por qué? Porque somos maduros, porque tenemos el objetivo espiritual claro. No son objetivos materiales. No es que quiero tener mi empresa más grande, exportadora, importadora. No, está bien, no digo que son malos objetivos, pero no son los que gobiernan mi vida. Los que gobiernan mi vida son: quiero pasar todos los días de mi vida al lado de mi Dios. Queridos, el jardín del principio de la creación es la clara evidencia de que Dios creó un ambiente para que el hombre experimente su amistad y viva en eterna provisión y fructificación, siendo su persona, la de Dios, la fuente de todas las cosas, y su presencia un lugar de deleite. Todo comenzó en un jardín. Dios quiere terminar contigo y conmigo también en un jardín. No quiere que te pierdas en medio del camino. No quiere que seas engañado por las mentiras del enemigo y seas seducido por aquello que ambicionas, por aquello que te interesa mucho materialmente. Escuchábamos ahí lo que decía Pablo a los Filipenses 3:8 y 9. Filipenses 3: todo es basura para mí, mi bien supremo es Jesucristo. Queridos, iglesia madura, generación inconmovible, debemos aprender. Entonces, queridos, la intimidad en nuestra vida debe ser aquel discernimiento que nosotros debemos tener ante las circunstancias de decisión que vamos a ir caminando. A lo largo de la historia, querido, podemos ver diferentes personas, diferentes líderes. Hemos escuchado hablar de Moisés, hemos escuchado hablar de Abraham, hemos escuchado hablar de David, hemos escuchado hablar de los profetas, ¿no es verdad? Hemos escuchado hablar de gente muy importante y fueron llamados por Dios, fueron levantados por Dios para cambiar a una generación y volverla, transformarla en una iglesia madura, en una generación inconmovible. Moisés, querido, fue levantado por Dios para cambiar a una generación y hacer de esa generación que salía de Egipto una generación inconmovible. Una generación que mire aquella nube que les tapaba del sol en el día y aquella columna de fuego que les daba calor durante la noche del invierno. Ellos decían: no importa las circunstancias, y la gente vivía de las circunstancias. Ay, Moisés, no sé por qué nos sacas aquí. ¿A quién has hecho caso? Era mejor que comamos cebollas. Aquí estamos sufriendo de calor, de hambre, de sed. Y el Señor decía: ¿por qué es tan reclamón mi pueblo? ¿Se te hace algo parecido a ti? Que nos andamos preocupando de las cosas materiales. Pero a pesar de eso, queridos, el Señor te provee, estoy seguro. Porque el Señor es bueno. Quizá no agradamos su corazón completamente, pero por su misericordia el Señor nos da. Y el Señor de una roca sacaba agua, que beba mi pueblo que está murmurando. ¿Por qué ese pancito que sale del cielo y nos llega? Ya estamos aburridos del maná. Queremos carne, Moisés. No nos das carne, solo esas hojuelitas que caen del cielo. No, carne, Moisés. Dios mandó así las codornices. Y dice la palabra de Dios que les proveyó carne hasta que se indigestaron. Ahí está, llénense, indigéstense, sacien su hambre. El pueblo siempre andaba distraído y no miraba de dónde lo sacó Dios. Qué cosas, qué manifestaciones milagrosas hizo Dios con ese pueblo. ¿Quién más ha abierto un mar, queridos, para que pase gente en seco?
¿quién hizo caer alimento del cielo por 40 años? ¿Quién puede tocar la roca de un desierto y salga un manantial de agua fresca? Y ese pueblo se distraía con cosas inservibles. Queridos, ese Antiguo Testamento es una enseñanza para nosotros. Moisés decía al Padre: perdónalo, Señor. Moisés se perdió 40 días en el monte de Sión. Ahí estaba la presencia misma de Dios. Una nube había tapado el monte Sinaí, y ahí había truenos, relámpagos, y ahí estaba Moisés ayunando 40 días. Y Dios dice, con su propio dedo escribe en 2 pedazos de piedra los 10 mandamientos, y Moisés baja así con los 10 mandamientos, queridos, y su pueblo había hecho un ídolo para adorarlo, para idolatrarlo, y ya no era Jehová el Dios de ellos. Queridos, ese pueblo nos está enseñando que no debemos vivir distraídos, no debemos hacer ídolos. Acá tenemos un objetivo en común. Nada, ningún anhelo debe ser más grande que permanecer eternamente con mi Dios. Generación inconmovible, nada me va a mover, nada me va a hacer tambalear. Soy firme en mi convicción. Lo vengo repitiendo, queridos, porque quiero que eso se nos selle en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Porque salimos a la calle, mañana lunes, martes, miércoles, seguimos viviendo mundanamente. El Señor quiere vernos en su jardín, así como empezó, agarrándote de su mano. Quiere que compartamos con Él. Quiere que seamos partícipes de aquella creación majestuosa que Dios hizo en nosotros. Dios nos creó buenos, pero nosotros decidimos lo malo. La intimidad, queridos, la intimidad de la iglesia, queridos, está en nuestras manos. El llamado sacerdotal no es para algunos. El que yo esté predicando aquí la palabra no es que sea el único elegido. Tú que estás sentado ahí en la silla, tienes un llamado sacerdotal. Un llamado sacerdotal. Dice Romanos 12:1. Queridos, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué nos pide el Señor? Entrega tu cuerpo a Dios. Que lo entregues en santidad. ¿Te das cuenta que tus pensamientos un poquito se distorsionan, un poquito se van echando a perder? Tus pensamientos, tus deseos un poquito se van desviando y llevan a tu cuerpo a hacer cosas que desagradan a Dios. Por eso esta palabra dice: les ruego. Escuchen ese ruego de Pablo, ¿no? Les ruego, te ruego que entregues tu cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea tu cuerpo un sacrificio vivo y santo. Que lo entregues. Es verdad, tus pensamientos y tus deseos son, y sabes, querido hermano y hermana, que tus deseos son tan fuertes que te llevan a decidir y a llevar a tu cuerpo a hacer cosas que sabes no son buenas. Ya vimos en una prédica con Pablo: hago lo que no quiero. ¿Quién, clama Pablo, quién me sacará de esto? Solo Dios. Solo Dios. Entonces, queridos, Dios nos está diciendo: necesito que sus cuerpos sean un sacrificio vivo y santo. ¿Por qué? La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es. ¿Quieres hacer algo que agrade a Dios?
sacrifica tu cuerpo vivo y santo, santifícalo. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice. Queridos, Mateo 5:10, tu sacrificio no es en vano. Aquellas decisiones que tomas por caminar el camino angosto no son en vano. Todo lo que entregamos ahora en esta vida afecta nuestra eternidad. No podemos decir, hay tanto sacrificio de andar en santidad, que aquí me insultan, que hasta mis hermanos me hablan mal, que me ven como religioso, que me ven como que me lavaron el cerebro, como que me ven y me dicen, ay, no sé, estás cambiando, antes eras más buena gente. ¿No es verdad? ¿Así te han dicho? No es coincidencia, queridos. No es coincidencia. Ay, ahora ya ni te reúnes con nosotros. Te sentimos como lejos, ¿verdad? ¿No te han dicho esas cosas? Por supuesto que sí, porque tú y yo comenzamos a discernir lo que nos conviene y lo que no. Tratamos de convencer a nuestro alrededor que muchas cosas no son las correctas, pero no quieren ellos dejar el mundo. Entonces nosotros no vamos a decidir ir con ellos a lo que no pueden dejar del mundo. Vamos a decidir lo que le agrada a Dios, y por lo tanto va a haber pues una separación física automática. Ya no nos vamos a reunir ni siquiera con nuestros hermanos de la misma forma. ¿No has tenido discusión con tus hermanos que no creen en Dios como tú crees? ¿No lo has tenido? Quizás con tus papás, quizás con tus mejores amigos, en las que dicen, no, José Luis, tú crees tener la verdad absoluta. No es mi verdad, queridos, es la de Dios, no es mía. Y yo le creo, yo no le creo. Te aconsejo que le creas. Te aconsejo, vas a vivir bendecido. No, pero si yo vivo bendecido no me falta nada. Sí, no te falta nada, porque estás evaluando en los parámetros materiales. Pero te falta salvación, hermano, que eso es lo más importante. ¿Qué ganas teniendo comodidades de bienes materiales? ¿Qué ganas si hay una eternidad por delante para vivir? Queridos, dice así Mateo 5:10, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Querido hermano, hermana, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dios bendice. No soy yo el que te va a bendecir, querido. No son mis palabras, son palabras de Dios. Porque el reino del cielo les pertenece. ¿De quién son el reino del cielo? ¿De quién, hermanos? Nuestro. Dale otro aplauso a Dios. Nos hace dueños del reino del cielo. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue. Escuchen esto, y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Alguna vez han hecho eso contigo o es solo una coincidencia de algunos, queridos? Esto lo vivimos todos los días. Esto lo vivimos frecuentemente. Verso 12. Alégrense. Gloria a Dios. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Aleluya. Ahora sí, un súper aplauso. Queridos, que nos persigan, que nos maltraten, que nos insulten, que mientan sobre nuestras vidas, que nos traten mal, que chismeen sobre nosotros, queridos, no nos interesa. Es más, nos alegra, nos pone gozosos, nos hace bienaventurados, nos hace bendecidos. ¿Por qué?
porque les espera una gran recompensa en el cielo. Más nos rechazan, más nos insultan, más nos discriminan, más cuchichean en nuestra contra, lanzan palabras de maldición sobre tu vida. Queridos, alégrate, gózate, porque ninguna maldición caerá sobre tu vida. Levanta tu mano, querido, porque esto es importante que tú lo sepas. Querido, tú eres un hijo, una hija de Dios. Aquí en la puerta pueden estar 100,000 o 400, así como en la época del profeta, hechiceros haciendo sacrificios de lo que les dé la gana para hacer caer a su iglesia, hacerme caer a mí como sacerdote, como pastor. Pueden estar parándose de cabeza los brujos de Baal. Queridos, tengo un Dios más poderoso. Tienes un Dios poderoso que te cubre, que te protege, y toda maldición que venga sobre tu vida no te llegará, dice la palabra, sino que todo eso que declaren sobre tu vida de maldición, el Señor hará justicia y les devolverá a ellos, queridos, porque cuando el enemigo se levanta por un camino, dice la palabra del Señor, por 7 caminos escapará, porque eres hijo de Dios. Así, con la mano levantada, dile: Señor, yo soy tu hijo y ningún mal tocará mi vida, ninguna maldición tocará mi vida. Te pido, Señor, que tengas misericordia en tu justicia para aquellos que levantan su voz en contra de mi vida, para aquellos que levantan cosas malignas en contra de mi vida y de mi familia. En el nombre de Jesús, echo por tierra toda maldición, porque a mi vida no tocará. Sino, Señor, ten misericordia para que tu justicia no sea tan dura para esa gente, Señor. Gracias, Padre. Querido, nada tocará tu vida. Sí, Señor. No tengas pena. Nada tocará tu vida. Queridos, nunca te sientas agredido por el mal. Nunca. Nunca. El Señor nos advierte. El Señor nos advierte. Cuidado, hijo. Te advierte, hermanos. Ponte atento. Porque el Señor te advierte y te dice, tal vez por medio de sueños, tal vez por medio de revelaciones, tal vez por medio de un hermano, y te dice: cuidado. Cuidado, porque el Señor te cuida, ¿verdad? Te hace soñar cosas importantes y tienes que tener discernimiento espiritual. Oramos, queridos. Oramos. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos ha prometido victoria, pero yo tengo que estar andando en santidad. Porque si no estoy andando en santidad, queridos, le estoy dando legalidad a mi enemigo para que afecte mi vida. Atentos. Le estoy dando legalidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios tiene promesas maravillosas. Estén contentos, alégrense, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y tú eres sacerdote, eres sacerdotisa de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Queridos, la intimidad con Dios nos trae la certeza de los bienes que vamos a recibir adelante. Esa es la intimidad de la iglesia en los últimos tiempos. Debo orar, debo orar. Debo ayunar, debo ayunar. Debo conocer el rostro de mi Dios, debo conocer el rostro de mi Dios. Debo leer su palabra, debo leer su palabra. Debo arrepentirme cuanto antes, hermanos, cuanto antes de mis errores, debo hacerlo. Pero esa no es toda la intimidad. La intimidad de la iglesia es tener esa esperanza de vivir agarrado de la mano de mi papá en aquel tiempo. Y yo ya lo veo. Y tú velo, hermana. Velo, hermano. Ve más allá de lo que ven tus ojos físicos. Vas a estar charlando cara a cara con Dios, tu creador. Esa es la verdadera intimidad que debe permanecer en nuestro corazón. Queridos,
Termino con esto. Tres virtudes que como generación inconmovible debemos tener en esta intimidad con Dios. Primera virtud, sensibilidad. Sensibilidad, y lo vamos a explicar con este versículo, Hebreos 5:14, por favor. Hebreos 5:14. Espero, querido hermano, hermana, que estás conectado en línea, que esta palabra sea de bendición en tu vida, así como está bendiciendo a cada uno de mis hermanos aquí en la congregación. Dice la palabra del Señor: el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Quiénes son maduros acá? Levanta la mano, querido. Yo soy maduro, dile al Señor. Sí, soy maduro. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir lo bueno y lo malo. ¿Te das cuenta? Estás capacitado, capacitada, queridos. Has crecido, has madurado para distinguir lo bueno y lo malo. ¿Qué vas a decidir? Dice el Señor: yo te aconsejo que elijas lo bueno, porque ahí estoy yo. ¿Verdad? Queridos, sensibilidad. Yo debo tener sensibilidad, discernimiento para darme cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo en mis decisiones. Segunda virtud, purificación por medio de las pruebas. Dice Santiago 1, del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Tienes problema? Alégrate, hermano, hermana. Ya lo vimos la anterior vez, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la tribulación, la prueba nos tiene que traer gozo? Ya lo vimos. Entonces dice, verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia, dicen otras versiones, tiene una oportunidad para desarrollarse. Exacto, hay un objetivo en las pruebas y en las tribulaciones. Mi perseverancia va a madurar, va a crecer. Paciencia no quiere decir esperar las cosas que caigan del cielo. Paciencia quiere decir voy a insistir, no me está saliendo, voy a perseverar, voy a ser constante. Eso está hablando acá. Entonces, verso 4, así que dejen que crezca. ¿Qué cosa? La perseverancia. Voy a insistir, voy a seguir viendo con un corazón de fe que mi Cristo ya viene pronto. Voy a seguir viendo, el Señor va a bendecir mi vida, el Señor me va a levantar con su mano, el Señor me va a proteger, me va a cuidar, el Señor me va a sanar. Querido, persiste. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, que su perseverancia se haya desarrollado plenamente, ¿qué seremos? Perfectos y completos, y no les faltará nada, queridos. ¿Qué cosa más queremos? Dale un aplauso al Señor. Todo tiene un propósito. Tú no estás pasando pruebas, dificultades, que es la sopa normal del cristiano además, sino que todo eso tiene un propósito, que seas perfecto, que seas completo, que no te falte nada. Es decir, las pruebas que estás viviendo ahora te están llevando a la perfección. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Sensibilidad, lo bueno y lo malo. Las pruebas son un medio para que yo madure. Tercera virtud, oración día y noche. ¿Qué tal, hermanos? Y dice Lucas 18, versos 7 y 8. Si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo? Escuchen esto. ¿Acaso te queda dudas? ¿Acaso estás indeciso qué es lo que va a hacer Dios? No, aquí te está asegurando. Te dice, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él día y noche? ¿Crees que Él no va a estar escuchando tu clamor? ¿Crees que Él no va a responder tu oración? ¿Seguirá aplazando su respuesta?
Les digo, dice el verso 8, les digo que pronto les hará justicia. Queridos, pronto, pronto, hermanos, pronto el Señor nos hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Queridos, Dios nos está preguntando, cuando yo venga, ¿de verdad vas a ser una generación inconmovible? ¿De verdad tu mayor anhelo era que yo retorne? ¿De verdad tu fe ha madurado tanto como yo puedo tomarla en cuenta? Nos pregunta el Señor. Qué bueno es nuestro Padre, ¿verdad? Para que nos demos cuenta inclusive cuánto nos falta madurar. Y empecemos desde hoy. Y empecemos desde hoy, queridos. ¿Está madura tu fe? Gloria a Dios. Estoy seguro que puedes crecer más. Quizás no te preocupaste de tu fe hasta ahora. Quizás no te preocupaste de que tu mayor anhelo sea Jesucristo. Hoy puede empezar. El Señor no te va a reñir por lo que no hiciste ayer. Él quiere que empieces hoy a construir una generación inconmovible, una iglesia madura, un sacerdote, sacerdotisa que persevera en todo, en todas las pruebas que le vienen en camino. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Siente que quieres estar en la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Preséntate ante Jesucristo y dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Jesús. Tú conoces mi corazón. Tú sabes qué he hecho ayer. Tú sabes qué he hecho todos los días anteriores. Si tienes frutos, preséntaselos. Mira lo que he hecho, Jesús. Si no tienes nada que presentarle, pidamos perdón. Perdón, Señor. Perdóname. Tú has puesto talentos en mis manos y hasta hoy los he escondido bajo la tierra. Permíteme, dile así: permíteme, dame la oportunidad de multiplicar, de hacer crecer estos talentos a partir de hoy. Quiero dar fruto. Quiero entregarte frutos, Señor Jesús. Quiero ser un sacerdote que alegre tu corazón. Perdona mis errores. Cada uno de ellos te lo pido. Jesús es amoroso, hermano, hermana. Jesús te está perdonando tus pecados por esa sinceridad, esa humildad que sale de tu corazón. Charla con Jesús. ¿Qué quieres ofrendarle? ¿Qué quieres entregarle para dar fruto? ¿Qué piensas cambiar? Habla con Él. Tú sabes dónde fallas. Tú sabes dónde falta crecer. No pienses en nadie más. No pienses en tu papá, en tu mamá,
en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, nadie. La salvación es personal. ¿Qué crees que puedes mejorar? Charla con Jesús. Él conoce tu corazón, Él conoce tus fallas, Él conoce tus debilidades. Está esperando ayudarte donde le pidas ayuda. Está esperando que le digas: aquí, Señor, sufro mucho en esta área. Ayúdame en esta área. Quiero caminar agarrado de tu mano, Jesús. Llévame a vencer estas debilidades. No puedo solo, no puedo sola. Dile: te necesito. Te necesito, Jesús, no puedo solo.